Ahí lo tiene. Nos llega después de un ratito. El autor es L. Charbonneau, se escribe Lassalle, Lassay. El otro tomo tiene aplicaciones, pero ya no, bueno, todo. Acá está el simbolismo del fénix y eso lo vamos a guardar para cuando estudiemos el fénix, ¿no? Mi maestrecita Charbonneau Lassalle. De hecho, muchos investigadores en este ámbito lo citan, ¿no? Por la riqueza de sus imágenes, ¿no? ¿Lo tienen ya? Sí, ya llegó. Perfecto. Y está asociado, en este caso, al zodíaco, ¿no? Es una adaptación muy hermosa, ¿no? Ahí tiene la herida en el corazón, ¿no? Entonces, el yod es germen de inmortalidad, apertura al principio, ojo del el yod. El otro es el ojo del corazón, que ve a Dios directamente, ¿no? Herida divina en el corazón, esa es la imagen, que es el corazón de Cristo, y la herida es producida por la lanza de Longino. La lectura de capítulo y versículo de la lanza nos lleva más allá todavía en el mecanismo, ¿no? En la veracidad del mecanismo, ¿no? Seguimos. Este simbolismo se enlaza directamente con aquel del Graal según las dos direcciones conceptuales definidas respectivamente por la copa y por la piedra. La copa, más especialmente crística por la herida, representada en la iconografía medieval en asociación con el vaso, como tema aislado de contemplación. La segunda, la piedra, por las relaciones íntimas entre el yod. Entonces, la piedra, el eje, está asociado al yod y al apsid exilis, a la piedra que baja del cielo. ¿Sí? La asociación del que tiene la punta hacia arriba es la piedra que baja del cielo, siendo el yod a la vez descendido del cielo. ¿Sí? Eh, la traducción aquí es medio rara, ¿no? Como presente en el manifestado. Ya. El yod a la vez desciende del cielo y se hace presente en la manifestación. Es germen de inmortalidad, es el ojo que todo lo ve, el cual es, según su localización, sea el ojo frontal, o sea, Agna, ¿no? O tercer ojo, correspondiente a la esmeralda caída de la frente de Lucifer, sea el ojo del corazón. Ya, entonces aquí hay una transposición, ¿no? En cualquier caso, este lapsit exilis, la piedra que desciende, ¿sí? Abraham y un descenso, ¿no? Hace 24.000, 25.000 años, ¿no? La piedra que desciende, el tercer ojo, a su vez, ¿no? Ojo frontal. Ahí nosotros podemos encontrar reunidos los mecanismos del Aleph Tau y todo ello, ¿no? Y sobre todo la iluminación de Agna, ¿no? Completa, ¿no? Ya la visión directa. Pero la peculiaridad aquí está en que se trata de la piedra que desciende, ¿sí? Mm, es un avatar, es la piedra que desciende, por un lado, pero es la visión, ¿se acuerdan ustedes de las definiciones iniciales, no? La visión de Dios por él mismo en el hombre. Eso es el Graal, ¿no? No es la visión que un hombre puede tener de Dios, no. Es la visión de Dios mismo en el hombre, ¿no? Y aquí, en esto que parece un juego de palabras, es esencial, pero es accesible en el mecanismo en sí. No hay otra forma, ¿no? Todo lo otro puede ser un concepto, una teoría, una definición, funcionan, están bien, pero el mecanismo de iniciación es la única situación a través de la cual se puede percibir ese descenso, ¿no? Hay de esa manera muchas otras correspondencias simbólicas.
Y la primera, en esos datos, también está el conflicto, ¿no? Que se resuelve en el medium mundi, ¿no? De hecho, eh, se podría mencionar hasta el lugar y la fecha si fuera necesario, ¿no? Está asociado al número 7 y está asociado a un año específico, ¿no? Ese encuentro donde los dos principios tienen conciencia de sí mutuamente, ¿no? Por fin. Hay de esa manera muchas otras correspondencias simbólicas y la primera en esos datos es aquella del mismo Mont Savage, la montaña de la salvación, donde dice Wolfram que se encuentran esplendores que no tienen igual sobre la tierra. Es ahí donde el Graal reside, bajo la custodia de caballeros tan puros como los ángeles. Los profanos no tienen acceso. Quien se empeñe en buscarlo, estas son palabras de Wolfram, ¿no? Quien se empeñe en buscarlo no lo descubre, desgraciadamente jamás. Es preciso llegar sin haber formado el designio, o sea, se llega sin proponérselo realmente, ¿no? O sea, esta afirmación es extraña, pero es exacta, ¿no? Se llega sin haberse formado el designio. Nadie va en búsqueda de él, es al revés. El Graal llama a los suyos, ¿no? Y claro, los llama y eventualmente los suyos lo encuentran, ¿no? Entonces, es preciso llegar sin haber formado el designio. Y nadie puede realizar la búsqueda del Graal sin estar en tal estima cerca del cielo que es designado desde arriba para ser admitido en su cercanía. Entonces, la frase es total, ¿no? No se puede hacer la búsqueda del Graal sin estar en tal estima, sin ser tan estimados por el cielo, ¿no? Que es él mismo y desde arriba, ¿sí? Quien designa a quienes admitirá en su cercanía, ¿no? Y eso cierra eh, el conjunto de ideas que hay sobre la búsqueda del Santo Graal, ¿no? Se llama así, se trata de una búsqueda, una questa, una turb, etcétera. Pero el punto está en eso, ¿no? No se lo puede buscar porque, lo encuentro o lo encuentro. Es de otra forma, ¿no? Es de otra forma, de una forma mucho más genuina, ¿sí? Eventualmente es la conclusión final de todas las investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el buscador? El buscador investiga, no espera un fruto, una respuesta, no, investiga, investiga, investiga y además, cuando le corresponde, se la juega, ¿no? Como en el propósito cuarto. Toma las opciones que correspondan, ¿no? En medio de cualquier situación. La situación le puede estar anunciando el fracaso más terrible, ¿no? El fracaso tradicional, iniciático, el más terrible. Y sin embargo, si la búsqueda es sincera, pues por encima de ese fracaso o asumiéndolo como fracaso, ¿no? Esto era así y ahora ya no es más, ¿no? La situación terminó y esto es la desolación total. No hay nada, ¿no? Todo desapareció, todo se dañó, todo se destruyó. Y sin embargo, si la búsqueda es sincera, sigue, ¿no? Sigue. Y claro, eventualmente si sigue, entonces puede ocurrir, ¿no? Es preciso llegar sin haber formado el designio. Nadie puede realizar la búsqueda del Graal sin estar en tal estima cerca del cielo que es designado desde arriba para ser admitido en su cercanía. Mont Savage es el lugar central, el medium mundi, la mitad del mundo, ¿no? La montaña polar, de la cual hablan las tradiciones. Es notablemente el equivalente de la Tula hiperbórea, ¿no? La Tula era ese lugar que aparece en la poesía de Píndaro y en la mitología, ¿no? Ustedes saben pues que existía una leyenda sobre Apolo, una leyenda que fue transmitida en la Grecia clásica. Y la leyenda decía que cada tanto número de años, Apolo, después de fundar, por ejemplo, el oráculo de Delfos, ¿no? Apolo derrota a la serpiente Pitón, eh, habilita la fuente de Castalia, ¿sí? Y después de habilitar la fuente de Castalia, crea el oráculo, ¿no? Su oráculo de Delfos, allí donde la Pitia profetizaba sobre un trípode, ¿sí? Es fácil llegar actualmente a Delfos, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? En el año 2005 yo pude ir a Delfos, ¿no? Y
Ahí mismo está la fuente de Castalia, ahí mismo están los tesoros griegos y todo lo demás, ahí mismo está la frase notice auton, ¿sí? Aquella que fue consultada por los griegos, ¿no? Eh, Cuando preguntaron a la Pitia, ¿no? ¿Quién es el hombre más sabio? Y la Pitia les dijo, Sócrates, ¿no? Ese es el hombre más sabio. Y la divisa de Sócrates, conócete a ti mismo. Allí está, ¿no? Está el templo, bueno, están las columnas, lo que queda del templo. Delante de las columnas está el altar donde se hacía la hecatombe, ¿no? La heca es 100 y la hecatombe era el sacrificio de 100 toros, 100 toros, ¿no? Alusión a Tauro, el rito viene desde la época de Tauro, que era el sacrificio en grandes eventos de la vida espiritual griega, ¿no? Entonces, detrás de eso está el propilio, la parte inicial del templo, y luego viene el templo, y en el Sancta Sanctorum, allí dentro, era donde estaba la pitia. Ahora solo hay columnas, ¿no? Y están las paredes señaladas y todo. Pero en el propilio había una letra, y esa letra no es comprendida, ¿no? Nadie sabe, entre comillas, nadie sabe el significado de esa letra, ¿no? Porque esa letra es la G de siempre, pero en su versión griega. Entonces, antes de penetrar en los misterios del templo y antes de llegar al santuario último, al fundamento del templo, había que resolver el notice auton, conócete a ti mismo primero, y luego la presencia de esta letra, ¿no? Eso todavía está allí. Más allá, un poquito más allá, del oráculo está el teatro de Dionisios, ¿no? Un poco más arriba, sí, porque todo es en un monte, ¿no? En un monte. El prestigio proviene de que en determinado momento Júpiter, para señalar el centro del mundo, el medium mundi, para señalarlo, soltó dos águilas, ¿no? En un momento determinado. Y donde las águilas se encontraron, él las soltó en direcciones diversas, ¿no? Opuestas. Y donde las águilas se encontraron, allí era el centro del mundo. Las águilas señalaron Delfos, ¿no? Y es ahí donde fue Apolo. Apolo luego venció a la serpiente, ¿m? Y una vez que la venció, estableció su oráculo. Ese mismo Apolo, cada cierto número de años, viajaba hacia el norte. Esto está ocurriendo del paralelo 30 un poco más arriba, ¿no? Pero Apolo viajaba hacia el norte, ¿sí? A la región de los hiperbóreos. Bóreas es el norte, hiperbórea, lo que está más allá del norte, en el norte más norte, ¿no? Cada cierto número montado en una flecha, ¿no? Y luego regresaba. Ese norte es el polo, esa es la montaña polar, de donde viene la autoridad al santuario constituido, al santuario iniciático con tradición griega, ¿no? Con todos los elementos. Entonces, ese mismo medium mundi del que hablan las tradiciones es entonces la montaña polar, es la Tula, ¿sí? Esta Tula se la reconoce en muchos sitios, ¿no? Hay Tula en las Edas, en la Edad Mayor y en la Edad Menor. Hay tulas en toda la mitología nórdica, ¿no? Hay tulas en Centroamérica también, ¿sí? Porque se trata de montañas polares, ¿no? Los lugares donde esta tradición se ha manifestado, ¿no? La tradición del centro y del eje, la misma de siempre, ¿no? El eje de la Tierra, la eclíptica y todo, con estos nombres, ¿no? La tula hiperbórea es el Avalon de los celtas, ¿no? También montaña sagrada de iniciación suprema, ¿no? Es el Meru hindú, el monte Meru, ¿no? El eje del mundo, ¿sí? Aquel que Danuantara, al comienzo del mundo en el Mahabharata, ¿no? Cuando no había nada, se unieron los Ases y los Vanes, ¿no? O sea, el norte y el sur, y tomaron una montaña, el monte Meru, la montaña central, el eje, ¿no? Estamos hablando del eje todo este tiempo ya. Entonces, tomaron el eje y con el eje batieron el océano de leche, ¿no? Y al batir el océano de leche nacieron Danuantara y Lakshmi. Danuantara es el médico divino, ¿no? Es el que tiene en sus manos el Amrita, la bebida de la inmortalidad, ¿no? Entonces nació él. La etimología de Danuantara, Danurasana es la asana que hace arco. Danuantara es el arco infinito. Entonces, este es el médico divino. Él tenía en sus manos la copa, ¿sí? Y por eso él es el que preside también el mecanismo de los kumamelas, ¿no? Porque es la búsqueda de esa misma copa, el kumba. Kumba es el cántaro, el mismo cántaro, el de los misterios, ¿no?
el mismo cántaro. Entonces, a veces, junto a él está la diosa de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque el cántaro está unido a la belleza, necesariamente, ¿no? El Graal y la belleza son la misma cosa, lo cual pone en la economía de la literatura del maestre, pone al Graal como el sexto mensaje, ¿sí? El mensaje dedicado a la belleza, ¿no? Ni el quinto ni el séptimo, esos son los ejes, pero donde los ejes del quinto y el séptimo se cruzan en todas las direcciones, allí resplandece el sexto, ¿no? Y el sexto es el que permite todas las visiones, ¿no? Toda la fenomenología visionaria, ¿no? Todo lo que la contemplación del Yentram puede provocar, o sea, la manifestación física de los fenómenos espirituales, ¿no? La aparición de los emblemas estudiados, investigados como realidades teóricas, profundizadas a lo largo de décadas, ¿sí? Lo único que las puede materializar, hacer que se le presenten al buscador, es la existencia del Graal, ¿no? Del Graal como visión. Esa visión purificada es lo que le va a permitir ver en las realidades físicas los principios metafísicos, ¿no? Inscritos en un espacio-tiempo que le corresponden, le pertenecen ya, sacralizando el tiempo, sacralizando el espacio, ¿no? Pero eso no puede ocurrir sin el arte. Pero a su vez el arte no puede ser y no es, no puede ser accesible y no es sin los propósitos, ¿no? Porque son los propósitos los que crean ese cuerpo psíquico que puede percibir los símbolos como una entidad real, como un constituyente real del buscador, del iniciado, del trovador, del caballero, ¿no? Del iniciado, en definitiva. Entonces, constituido el cuerpo psíquico, puede experimentar el sexto, ¿no? Porque ya conoce los símbolos, conoce los emblemas, conoce el lenguaje, ¿no? Y la contemplación del Yentram, del sexto, lleva a la revelación. De aquel peregrinaje del que les he dicho algunas cosas, ¿no? Fue guiado por las imágenes del sexto mensaje, ¿no? Esa, nosotros fuimos directamente detrás de esas imágenes, buscando esas imágenes, ¿no? No buscábamos nada más, solo esas imágenes. Y algunas que ni siquiera buscábamos estaban allí, ¿no? Pero eso no puede ocurrir, eso sigue allí, ¿no? Si en este momento alguien nos quiere compartir una imagen, eh, ojalá una fotografía de aquella imagen de la que les hablé, la imagen del olfato de la lámina 58, ¿no? Que está en una avenida, Francisco Aguirre, ¿no? En el puerto de La Serena, ¿sí? En un parque donde hay otras estatuas que tienen que ver con la literatura del maestre. Ninguna de esas cosas estos peregrinos buscaban en forma determinada, para nada, para nada. Era un viaje de otro tipo, ¿no? Bueno, era un viaje espiritual. Por eso iban de peregrinos, no iban de turistas, ¿no? Iban para probar la verdad de lo que habían investigado y de todo lo que les había ocurrido. Pero ahí tienen una imagen, ¿no? Vamos a ver. Si no la encuentran, entonces, a ver, Yo la encontré. a ver, ok. En el año 2012, ¿no? Algunos amigos nuestros que están aquí en el chat, ¿no? Selene, Anita, Diana, que ya no está, Ramiro, que está en Santiago, volvieron a ver, ¿no? Hablamos del año 2012, habían pasado desde el 87, 3 y 12, habían pasado 25 años, ¿no? Desde aquella visión que solo tuvimos dos en aquella ocasión, ¿no? Y que perfectamente podía haber sido un cuento, ¿no? Podíamos haber vuelto y echarles un cuento, ¿no? No había ninguna necesidad. Lo que se veía superaba cualquier cuento, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? A ver, Ya porque a mí me está. cuesta. Ya, por favor, a la pantalla la imagen, ¿no? Entonces, a propósito del Santo Graal, nos ha llegado el encantamiento de Viernes Santo de Wagner y nos ha llegado la imagen del olfato, ¿no?
Ahí está. Y al final vamos a pedir a quienes pudieron tomar una foto, ¿no? De aquella imagen en la pared sur del antiguo templo inca, ¿no? En Chincheros. Que vista es solo una fotografía, ¿no? Nada más. Ajá. Vamos a ver si Anita la comparte, ¿no? De todos los que fuimos en el 2012, habíamos peregrinado por el paralelo 30, habíamos vuelto a ver a nuestro viejo amigo, ¿no? A quien habíamos conocido 25 años atrás, ¿ya? Lo habíamos visitado. Y al regreso, claro, estábamos terriblemente cansados, ¿no? Era cerca del mediodía y teníamos que devolver los autos, ¿no? En el primer peregrinaje fuimos a pie, tostados por el sol y solo dos, ¿no? A las 25 años después fuimos en auto, fuimos varios, ya ningún sol nos tostó, pero al final de los 2 o 3 días estábamos agotados, así que ya no volvimos al sitio. Solo Anita caminó hasta el sitio y no sé si tomó una imagen también, una fotografía de aquella imagen, ¿no? Cuando ustedes la vean y comparen con la lámina 58, van a ver que es exactamente lo mismo. Bueno, la que está ahora en la avenida Francisco de Aguirre, ya no es la que nosotros vimos, pero por el pedestal. Nosotros la vimos sobre una especie de, no me acuerdo el nombre técnico, ¿no? De una cosa que parece una columna. Es algo largo, ancho, es un paralelepípedo geométricamente, ¿no? O sea, es un rectángulo en volumen. Y sobre eso estaba la imagen, ¿no? Y de esa imagen, pues tomamos nosotros unas fotos porque era una cosa bastante. ¿Cómo comparto una foto? Ya, pues. Entonces, primero la del olfato. A ver, no la veo en la pantalla, quisiera verla. Esa es la imagen. Ahí tienen, miren. Ahí tienen. Esa es. A ver, déjenla de nuevo. Ahí está. Esa es la imagen. Exactamente, miren. Ahí la tienen. ¿Sí? Esa es. Y miren la lámina 58 del arte en la nueva era, ¿no? Cuando nosotros fuimos allá, no sabíamos que esto estaba ahí. ¿Cómo podíamos saberlo? Algún día les contaré la historia de cómo llegamos a este sitio, ¿no? Bueno, eso se está escribiendo ya. Cómo llegamos a este lugar, ¿no? Esa es la imagen. Ahora pongan la lámina 58. La estatua, hasta que las pongan, la estatua fue puesta en ese lugar, eso lo supimos unos minutos antes, no sabíamos que iba a estar la estatua, ¿no? Tanto mi amigo Hugo como yo estábamos peregrinando en La Serena, ¿no? Eh, Habíamos conocido ya al señor Han Shin, ¿no? De quien les hablé también en una reunión anterior. Y después de haberlo visitado, habíamos ido, no, eso fue el día anterior. Ahí tienen la lámina 58, ¿sí? Y ahora pongan la fotografía. Ahí tienen la fotografía, ¿no? ¿Ya? Si fuera una película, la fotografía muestra el segundo instante, ¿no? Y si las comparamos, allí está. En el primer instante, nuestro perrito con patas de cabra solo tiene su pata izquierda sobre el muslo de la dama, ¿no? Que está gestando, ¿ya? En la imagen original, digamos, de donde el maestre tomó su inspiración para hacer el olfato, ahí la tienen, ¿no? Sí. Y ahí tienen a nuestra amiga Anita.
Y al señor que apareció por allí con barbas, ese señor se llama José Troncoso. Y esa es una fotografía tomada en el año 2012, cuando fuimos todos nosotros allá, 25 años después. Quienes nos acompañaron era su primera vez, ¿no? José Troncoso vive en un fondo, el fondo La Alfa Alfa se llama, Alfa Alfa, se llama su fondo. Y José Troncoso es una maravilla, ¿no? En el blog, el blog que yo tengo por ahí, él es José Troncoso, ¿no? Nosotros lo conocimos 25 años antes, ¿no? Esto es de la fotografía que acaban de ver, es del año 2012, ¿no? En el blog, ahí estamos, en la fotografía de la mitad, este señor calvo que ahora conversa con ustedes tiene un pañuelo en la cabeza, ¿no? Y esa es la casita de José, ¿sí? Esa es su casa, ¿no? Construida al fondo del paralelo 30, ¿no? Era de él de quien nos había hablado Han Xing en el primer encuentro en La Serena, ¿no? Nos había dicho, José está en otra cosa, ¿no? Y nosotros fuimos a buscarlo, ¿no? Y claro, ahí lo conocimos por primera vez. Tenemos una foto, bueno, yo ya no tengo, ¿no? Porque fue Hugo quien se llevó las fotografías que teníamos con José, ¿no? Luego de un segundo encuentro con él, él nos tomó una foto, ¿no? Y ahí pues nos abrazó y todo eso y tomó la foto. No sabía que tienes esta fotografía, Anita, y me gusta mucho volverla a ver. Ah, ya, aquí tienen en el viaje en el año 2012, ¿no? Está Diana, está Ruth, está este servidor y está Ramiro, ¿no? Y este es el parquecito donde la noche del 27, la noche del 28 de diciembre, y esa es la banca donde dormimos, ¿no? La razón, el hotel costaba los dos ojos de la cara y nosotros no teníamos ni para pagar uno, ¿no? Así que Hugo y yo dormimos en nuestros sleeping, uno en una banca, otro en otra banca, ¿no? Pasamos toda la noche y bueno, lo que quedaba de la noche, porque conversamos como hasta la 1 de la mañana al volver del interior del paralelo 30, ¿no? Esto es en el Parque de La Serena y cerquita está la casa de Gabriela Mistral, ¿no? A donde habíamos ido por primera vez, ¿no? Esto fue todo en el Paralelo 30 en el año 2012. La foto seguramente la tomó Anita, me parece que fue Anita, ¿no? Porque aquí faltan Oscar y Yurina, ¿no? Que también estuvieron aquí en el peregrinaje, ¿no? Hicimos el peregrinaje a la vuelta de nuestro viaje a las islas del archipiélago frente a Valparaíso, ¿no? A la isla más adentro, más afuera, a esas tres islitas, ¿no? Que son la antípoda del Kailas, ¿no? Exactamente la antípoda del Kailas. Y fuimos allá para poder ver un eclipse, ¿no? Un eclipse sárico, con el significado que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos las otras fotografías ya, ¿sí? Ahí las tienen. ¿Ya? Y no sé si tienen la fotografía de la pared sur de Chincheros, ¿no? Esa es la que De- ya, pues estas son fotografías íntimas ya, ¿no? Son las del álbum familiar. No estoy seguro, pero me parece que José Troncoso todavía está vivo, ¿no? En su mismo fondo del alfalfa. Y yo tengo un pequeño relato sobre él en el blog, ¿no? Está puesto bajo el título El trono de Jade, así se llama, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Esos son unos niños. Ujú. Son los niños de siempre. Ahí tienen. Y esa es la imagen, ¿no? Ahí tienen su copa. pues ahí está la copa. Sí, señor. Y ahí sigue estando, ¿no? Ujú.
para ponerles en contexto de la primera vez que fue vista, sigan viéndola y yo les leo algo, que es solo una página. Es una página de un libro. ¿Tienen la imagen de la copa? Estamos viendo ahorita. Ya. El libro se llama Paralelo 30. Solo les leo el comienzo, ¿no? Sí, es verdad, ciertamente. Dijo el día en que cumplió 32 años y vio el cáliz que el azar había formado con las piedras en la pared sur del antiguo templo inca. Más allá del Urubamba, el sol cae sobre la cordillera que se eleva frente a la meseta de Chincheros, alargando la penumbra que poco a poco se apodera de las paredes del recinto. Minutos antes, el bramido de la caracola multiplicaba por valles y montañas la llamada del Señor convocando a los hombres al trabajo, había dicho Casimiro, el niño de 7 años que en compañía de Casiano los recibió poco antes de las 6 de la tarde en el pueblo del Arcoíris, hasta donde había subido junto a Gora. Gora es un amigo en Guayaquil, ¿no? Enseguida, mientras los ecos del pututo se extendían reverberando por las colinas y hondonadas, el niño tiró de la manga de la camisa de Manú y entre misterioso y divertido preguntó, Señor, señor, ¿quieres ver una flor? Creo que no. Entonces, ¿quieres ver un puma? No. ¿Quieres ver una copa? Los amigos se miraron. ¿Qué podía ser lo que los niños les iban a mostrar? Sacudiéndose, el papagayo que observaba a los viajeros desde el hombro de Casiano alisó con su pico una nube de plumas de esmeralda. Por un momento se habían separado del grupo de médicos japoneses con quienes coincidieron en la buceta, que luego de visitar el valle, en el valle la plaza de los artesanos, donde se reunía el intercambio comercial de la región, tomó la dirección de las montañas, buscando el santuario de Kenko, con su anfiteatro de asientos cavados en la roca y tapizados por el musgo. Allí, junto a una pequeña explanada que formaba el semicírculo de un anfiteatro constituido por 2 filas de sillares, se veía la enorme piedra atravesada por un profundo surco, estrecho y serpenteante, que descendía por un costado llevando la sangre de la ofrenda. Casi siempre un animal, pero a veces niños o mujeres jóvenes, dijo con rostro serio y voz muy grave el guía casual que llegó al sitio antes que ellos. Esto que les digo fue un poco antes, ¿no? Y luego vino esta visión con la que empezamos nuestro libro sobre el paralelo 30, ¿no? Habían pasado un par de horas desde el agua, pan y ensalada que consiguieron Gora y Manú en el pueblo que ahora apenas se distinguía muy abajo, al fondo del valle, como esos nacimientos que alegran las iglesias andinas en Adviento. A las 3 de la tarde habían partido hacia las montañas en búsqueda de los centros ceremoniales que rodeaban a ónfalos del mundo. El grupo era visitar 2 o 3 sitios y volver a tiempo para la merienda en alguno de los numerosos cafés de Cusco, que al anochecer reunía una densa muchedumbre de turistas de todos los rincones del planeta, cansados de caminar entre los vestigios del antiguo imperio. Al día siguiente, entre las mesas del Bayeyok, atestadas por viajeros y vasos en los que humaba el té de coca, Manú pensaba en Ragnarok, en un cuaderno escolar cuadriculado con letra vertical, redondeada, casi legible, con la que consignaba los eventos de importancia, al menos en esta parte del trayecto. Gora escribía frenéticamente la bitácora de los peregrinos en Kenko, Pisac, Ollantaytambo, Sacsayhuamán y Chincheros. Unos años después, etcétera, ¿no? Bueno, les cuento algo por ahí, ¿no? Así empieza nuestro cuento. Y luego ya sigue un desarrollo porque tenemos la intención de presentar todas estas cosas porque son la experiencia de una generación, ¿no? En esa época, ese día, ¿no? Ese día que nosotros vimos este emblema, este servidor cumplía 32 años, ¿no? A esa misma hora, a las 6 de la tarde, el momento en que veíamos, bueno, les he mostrado una fotografía súper íntima, ¿no? Y me alegro mucho de que la hayan conservado
Eh, no me acuerdo bien en qué fecha fueron ustedes, ¿no? Porque esta foto que ustedes tomaron no es en el 2012. En el 2012 fuimos solo al paralelo 30, ¿no? Pero ustedes fueron luego de concluir el estudio de los propósitos, ¿no? Aquel estudio que empezamos por el 2000, Sí, eh, ya, en y terminamos. Sí, ¿en qué fecha fue, Cele? 2009. Cristian. Ya. Entonces, Cristian, Cele, Anita, Carlitos, Javier y Sebastián, ¿no? No, solo los cuatro y luego nos reunimos con Sebastián en Lima, Ah, ustedes se encontraron con Javier y Sebastián en Lima. solo con el Sebas. Ah, solo con Sebas. Claro, ellos nos contaron luego por qué se quedaron en Lima, ¿no? Pero ustedes fueron a Cusco y de Cusco fueron a Chincheros, ¿no? Y ya, entonces fueron Cristian, Cele, Anita y Carlos, ¿sí? Y Carlitos, así fue. Y Sí. eso fue en el 2009. Ujú. Eso fue una vez que habíamos terminado de estudiar ese ciclo larguísimo de los propósitos, ¿no? Sí, estuvimos justo el 22 de marzo. La razón por la que nosotros no pudimos tomar fotos, Gustavo Gora tenía una cámara, ¿sí? Y habíamos prometido, bueno, cuando empezó el peregrinaje el 14 de febrero del 2087, yo lo inicié aquí en Quito, seguí a Guayaquil y luego viajé por 4 días hasta Santiago de Chile, ¿no? Porque ahí me iba a encontrar con Hugo. Y Gustavo iba a viajar a Perú alrededor del 14 de marzo, ¿no? Y yo le había dicho en Guayaquil, el 14 de febrero, un mes antes, ¿no? Yo le había dicho a las 6 de la mañana en la Plaza de Armas del Cusco, el 15 de marzo, yo te encuentro. Así que yo hice todo el viaje con Hugo, un mes, ¿no? Viajamos por, menos de un mes, viajamos por Chile, el paralelo 30, fuimos a toda esta zona del paralelo 30 y vimos lo que acaban de ver, estas imágenes y otras, ah, cientos de imágenes más, ¿no? Y al regreso, Hugo, nos separamos en La Paz, en Bolivia, y él se fue por el lado del Sajama, por donde el Gurú Ferriz había llevado en el primer Cumbamela a 27 personas, ¿no? A oficiar un ceremonial cósmico en el volcán Sajama, ¿no? Yo fui por el otro lado, por Tiahuanaco, ¿no? Por el otro lado del Titicaca. Y quedamos en encontrarnos en Lima. Pero antes de encontrarnos en Lima, Hugo iba directo a Lima, yo iba a Cusco. Entonces yo fui a Cusco porque le había dicho ahora que nos íbamos a encontrar en Cusco a las 6 de la mañana y yo llegué a las 5 de la mañana a Cusco después de viajar por Chile, Argentina, Bolivia, llegué al sitio, a la cita y no lo encontré. Así que yo había dicho Plaza de Armas, así que hice un radio de unas 2 cuadras en los 4 frentes de la Plaza de Armas e iba de pensión en pensión, hotel, hotelucho y hotel, preguntando, ¿no? Está aquí un doctor Gustavo Ramírez, está alojado aquí, no estaba alojado en ningún lado, ¿no? Yo ya había perdido toda expectativa de que nos encontráramos y me daba un poco de tristeza porque el peregrinaje para mí seguía, ¿no? Hugo iba por otro lado y yo ya estaba en Cusco. Había perdido toda ilusión de encontrarlo, estaba muy triste. Y de pronto eran casi las 7 de la mañana, ¿no? La cita era a las 6, eran casi las 7 y fui hacia la Plaza de Armas y alcanzo a ver a un señor ahí gordito trepándose a una buceta, ¿no? Entonces, como a una cuadra de distancia, yo le grité, ¿no? Grité el nombre y él regresó a ver, y claro, era el mismo. Así que yo me acerqué y bueno, después del abrazo, bueno, ¿y cómo estás? Y todo. Me dijo, aquí acabo de ver a Alan García celebrando aquí en la Catedral de Cusco, reuniéndose con sus prosélitos. Ya se fueron, dice. Y yo había contratado un tour para visitar el Valle Sagrado, así que vamos. Yo le dije, claro, vamos. Pero yo había llegado con las justas, ¿no? Eran mis últimos recursos. Había pasado un mes viajando con Hugo en el sur, en Chile, y ya no tenía casi recursos. Le dije, mira, yo estoy con las justas. Dijo, no, no hay problema, vamos. Yo tengo suficiente y nos alcanza hasta Lima. En Lima, ahí pedimos ayuda y seguimos viajando los tres, ¿no? Porque ahí nos debemos encontrar con Hugo. Así que subimos a la buseta y empezamos a viajar en la buseta, ¿no? Hacia el Valle Sagrado de los Incas. Y de pronto el guía de ese tour, yo no tenía nada que ver, ni nosotros con la gente del tour, dice, bueno, ¿y a qué se dedica usted? Y resulta
que en ese tour viajábamos 11 médicos y 2 enfermeras, ¿no? Eran 9 médicos, eran 2 enfermeras y 9 médicos japoneses todos, y nosotros 2 éramos médicos también, así que eso parecía una ambulancia, ¿no? Fuimos en total como 13 personas, todos médicos o paramédicos o lo que fuese. Y empezamos a visitar los sitios, ¿no? Sacsayhuamán, Ollantaytambo, eh, no, fue Ollantaytambo, luego fue Pisa, luego fue Kenco, y al atardecer, al final del tour, llegamos a Chincheros, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Chincheros, el sol caía ya, era el atardecer, eran las 5, 6 de la tarde, ¿no? Y faltaban, ¿qué será? Un minuto para las 6 de la tarde. Para mí era muy importante porque yo iba a cumplir 32 años. Yo cumplía 32 años ese día, el 15 de marzo, y era importantísimo para mí la fecha, ¿no? Había encontrado a mi amigo, yo venía de un peregrinaje por el sur, había visto una serie de cosas realmente maravillosas, ¿no? En el sur había visto el estallido de una supernova, ¿no? La 1987A, que había resplandecido en la nube mayor de Magallanes, ¿no? Se había visto todo eso. Eso en el observatorio de la Silla, justo en el paralelo 30 por donde nosotros íbamos, peregrinando. Y venía con todo eso en la cabeza y le contaba a mi amigo ahí a medias, mientras íbamos visitando los sitios, le contaba pedazos, pedazos, pedazos de lo que nos había ocurrido. Y entonces llegamos a ese sitio, ¿no? Y cuando llegamos a ese sitio ocurrió lo que les estoy diciendo, ¿no? Llegamos, Gustavo y yo, él tenía una cámara fotográfica, los médicos y enfermeras japoneses se fueron porque ahí hacen una artesanía muy, muy hermosa, ¿no? Muy bella, y tiñen de forma natural las fibras. Es un centro artesanal muy bonito, o era hace este rato del 87, hace 33 años, ¿no? Era un centro artesanal muy bonito y mucha gente se reunía allí. Así que ellos se fueron para allá, pero nosotros 2 nos quedamos solos en una pequeña explanada con césped que hay delante de una iglesia construida sobre un antiguo templo inca, ¿no? Un centro ceremonial inca. Nosotros no sabíamos nada de eso, pero en cuanto llegamos al sitio se acercaron 2 niños, ¿no? Un niño tenía sobre el hombro un papagayo de color verde grande, ¿no? Y el otro niño era menor, y así con su cara de picardía, bromistas y todo lo demás, eh, nosotros estábamos caminando por allí, mirando el paisaje, viendo las piedras del templo, así mirábamos. Es un sitio relativamente grande, ¿no? Y de pronto se acercó este niño, ¿no? Este niño que aquí en mi relato, ese es el nombre del niño, Casimiro, ¿no? Casimiro. Se acercó y tiró de mi manga, ¿no? Y me dijo eso: señor, señor, ¿quieres ver una flor? Gustavo estaba al lado mío, ¿no? Y yo dije, no. Y en ese momento sonó el pututo, ¿no? El, el pututo es la caracola andina, ¿no? Y sonó largo, ¿no? Así, fueron 3 sonidos largos, prolongados, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos al niño, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué suena? Y el niño dijo, es la llamada del Señor convocando a los hombres al trabajo. Eso es lo que dijo el niño, ¿no? ¿Sí? E inmediatamente, ¿no? Mientras el sonido así se extinguía, este niño era Casimiro, ¿no? Y al lado de él estaba su hermano. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo se llama él? Dijo, Casiano. Entonces eran las 6 de la tarde, ¿no? Y en ese momento, después de sonar, el niñito dijo esto, ¿no? ¿Quieres ver una flor? No. ¿Quieres ver un puma? No. Pero antes de eso, el niño había dicho, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Y yo le dije, ¿no? Este rato cumplo 32 años, ¿no? Y el niño dijo, yo tengo 10 años, ¿no? Casiano, Casimiro. Después dijo, yo tengo 1000 años, ¿no? Y empezó a burlarse, ¿no? Yo ya no cuento los años, dijo el niño, ¿no? Yo no cuento años, yo tengo 10, yo tengo 1000, yo no cuento años, ¿no? Y ya, eso fue después del pututo, de la llamada. Y yo le dije, ¿no? ¿Y eso qué es? Y dijo eso, es la llamada del Señor llamando al trabajo, ¿no? Y era el sonido del pututo por las sierras, ¿no? Entonces vinieron las preguntas, ¿no? Y cuando dijo, ¿no? ¿Quieres ver una copa? Entonces, claro, Gustavo me miró, yo lo miré, y ninguno de los 2 dijo nada, ¿no? ¿Sí? El papagayo se sacudió y Gustavo dijo, una copa, vamos. Y fuimos hacia allá. Entonces Gustavo preparó su cámara y no funcionó.
¿ya? No, la cámara no funcionó, no había cámara, no hubo ninguna imagen, ¿no? Entonces los niños me llevaron de la mano y nos pusieron frente a la imagen, ¿no? Y claro, para nosotros eso era la cosa, ¿no? Esa era la cosa. Así como era incomprensible, ¿no? La presencia de ese estatua en el paralelo 30, esta otra imagen era pero absolutamente incomprensible, ¿no? Se trataba de la copa. Para nosotros tenía un significado absoluto, inmenso, ¿no? De eso se trataba, o sea, toda nuestra búsqueda de décadas, todo lo que nos había pasado, todos los acontecimientos, todos los sucesos, se resumían en ese instante, ¿no? Eso ocurrió el 15 de marzo de 1987 a las 6 de la tarde, ¿no? En ese instante ocurrió aquello. Luego, el ascendente de ese evento es claro, en fin, hay una serie de situaciones que para nosotros luego fueron relevantes, ¿no? Después de esa visión, estuvimos allí al frente alrededor de unos 5, 10 minutos, ¿no? Nadie dijo nada, ninguno de los dos dijo nada, ¿no? Pasamos allí un rato largo, ¿no? El sol seguía bajando, volvió el guía, volvieron los médicos y empezamos a bajar de las sierras ya, nos montamos en la buseta y empezamos a bajar. Al bajar de las sierras, llegamos hasta Cusco, ¿sí? Llegamos hasta Cusco y entonces tardamos un tiempazo, ¿no? En bajar de Chincheros hasta Cusco. Y esa misma noche, ¿no? Bueno, ya dimos nuestra interpretación del evento, ¿no? Para nosotros era absolutamente fundamental lo que nos había pasado, ¿no? Y mi cumpleaños era el 15, es el 15, sigue siendo el 15, ¿no? Y Gustavo cumpleaños el 17 de marzo, ¿no? 2 días después. Entonces, en el interregno, nosotros estábamos ya en Cusco, ¿no? Él escribía esto que les estoy diciendo, cómo habíamos peregrinado en otros sitios y qué habíamos hecho y todo ello, pero él perdió su bitácora, perdió su cuaderno en un viaje, ¿no? En un viaje en el que venían amigos nuestros de Guayaquil para acompañar a Hugo, el otro amigo con quienes hicimos todo esto, en su matrimonio. Él se casaba en Cayambe y venían desde Guayaquil en una buseta, así mismo amontonados como 20. Y al bajarse en el páramo perdió el cuaderno donde había anotado todas estas cosas, ¿no? Pero yo había llevado también un diario mío, ¿no? En una agenda de 1987, ahí yo tengo anotado día a día algunas partes del peregrinaje, sobre todo la parte que tiene que ver con el paralelo 30, ¿no? Y eso sí lo había anotado puntualmente. Lo de Cusco y Machu Picchu ya no. Para el cumpleaños de Gustavo, cuando estuvimos en Cusco, Gustavo me dijo, tenemos dos opciones. El dinero que tenemos nos alcanza o para tomar un avión hasta Lima o para irnos en un tour hasta Machu Picchu. Y de ahí nos vamos a pie a Lima, ¿no? Volvemos a Cusco y vamos en bus y nos tardamos lo que nos tardemos para llegar por tierra hasta Lima, ¿no? Entonces yo dije, ni hablar, vámonos a Machu Picchu, ahí queda el avión, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, fuimos a Machu Picchu. En Machu Picchu, en el Huayna Picchu, en cambio, Gustavo cumplió, él es 5 años mayor que yo. Yo cumplí ese día, el 15, 32 años, y él cumplió 37 años, ¿no? Hugo había cumplido 36 años en ese mismo año, ¿no? Gustavo nació en el 50, Hugo en el 51 y yo en el 55, ¿no? Entonces, nuestras vidas se tejieron al interior de la GFU, ¿no? Con una peculiaridad que notamos nada más llegando. Ninguno de los tres tenía padre, por diferentes razones, ¿no? Yo no conocía al mío, Gustavo jamás vivió con el suyo, y el de Hugo murió cuando Hugo era muy pequeño, no tenía ni 3 ni 4 años. Entonces era un rasgo raro para nosotros tres, pero lo compartíamos tal cual. No teníamos padre definitivamente, ¿no? Y la madre de cada uno tenía funciones diversas con respecto a cada uno, ¿no? En fin, con todo eso nuestra vida se entretejió al interior de la organización, ¿no? Primero entró Gustavo en la organización, Hugo entró en Guayaquil, después de hacer él un viaje cuando era muy joven, entró en Guayaquil y yo entré aquí en Quito, ¿no? Y los tres nos encontramos entre el año 74 y 75 del siglo pasado, nos encontramos los tres al interior de la organización. Hugo se quedó viviendo en Venezuela, yo viví aquí, Gustavo vivió en Guayaquil, pero toda la vida mantuvimos comunicación entre nosotros, ¿no? A partir de que nos habíamos conocido y estudiamos juntos muchos años, ¿no? Y a veces estudiábamos periodos, pero de 24, 36 horas, solo parábamos para comer algo, tomar litros de café. En esa época, cuando ya nos expulsaron a los tres de la GFU,
Mis dos amigos fumaban, pero intensamente. Yo no fumaba nada, ¿no? Ellos fumaban intensamente. Entonces, entre el humo del cigarrillo, los cafés y las comidas, nos pasábamos noches estudiando. A veces nos comunicábamos solo por teléfono y estudiábamos los propósitos. A veces nuestros estudios empezaban 9, 10 de la noche, porque yo hacía turnos en la consulta médica que tengo, pasaba ahí las noches, atendía de noche y de día. Entonces empezábamos a las 9 yo con un teléfono en el consultorio. Hugo vivía arriba en el tercer piso con otro teléfono y Gustavo en Guayaquil con otro teléfono. Y por teléfono estudiábamos los propósitos, leíamos el arte, analizábamos los mensajes, pero eso no fue una vez, eso fue a lo largo de años, años. No todos los días, por supuesto. A veces 2, 3 veces a la semana, a veces 2, 3 días seguidos, porque había temas fundamentales, ¿no? Uno encontraba unas cosas, otro otras cosas, y luego las comparábamos, las intercambiábamos. O sea, fue un periodo de estudio, pero extremadamente intenso, ¿no? Al término de ese estudio, ¿por qué? Porque habíamos sido expulsados y no entendíamos el por qué, ni el cómo, ni el para qué. Y nuestra única solución era seguir estudiando. Eso era, para los tres, eso era absolutamente claro. Y no dejamos jamás de estudiar, ¿no? Nos lanzaron al desierto, le dijimos al Gurú Ferris cuando nos volvimos a encontrar con él en la mitad del mundo, ¿no? Nos lanzaron al mundo, pero nosotros nos fuimos con los libros bajo el brazo, cada uno, ¿no? Y no los soltamos, ¿no? Y claro, a medida que estudiábamos, empezamos a entender qué era lo que había pasado, cuál era el mecanismo que estaba detrás de eso, cuál era el significado de todos esos eventos, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a este peregrinaje, ¿no? En una parte del estudio, cuando yo leía sobre la vida de Durero, ahí se decía qué hacía Durero después de haber sido aprendiz primero y compañero después. Él había hecho un viaje al sur y había que hacer, entonces yo leí eso, estaba estudiando el arte, entonces subí al tercer piso, leí eso en mi consultorio, subí al tercer piso y le dije a Hugo, ¿no? Mira, vamos a hacer un peregrinaje. Y Hugo me miró y me dijo, ¿y cómo así? Esto era a inicios del año 86, ¿no? Antes. Me dijo, ¿y cómo así? Le dije, porque vamos a ser como los maestros pintores antiguos, ¿sí? Vamos a buscar la instrucción que falta, ¿no? Pero la vamos a buscar en un peregrinaje. Y Hugo dijo, sí, yo también había pensado hacer un peregrinaje. Listo, ya somos dos. Ese rato llamamos por teléfono a Gustavo y le dijimos, ¿sabes que nos vamos en un peregrinaje? Y Gustavo allá dijo, ¿quiénes? Y nosotros dijimos, los tres. Y dijo, no, es que él es psiquiatra, él estudió psiquiatría y dijo, no, el hospital yo no voy a poder. Los dos lo escuchamos riéndonos, ¿no? Porque él siempre decía eso, ¿no? No, yo no voy a ir, yo no voy a hacer, y siempre terminaba yendo con nosotros, ¿no? Y viceversa. Así que eh, en ese plan hicimos el viaje, ¿no? Y cuando empezamos a viajar, cuando yo salí de aquí el 14 de febrero, del año 87 y me encontré con Gustavo en el terminal terrestre en Guayaquil. Yo tomaba pasaje a la 1 de la mañana para llegar a la frontera con Perú al día siguiente y cruzar Perú y llegar hasta Chile, porque había quedado con Hugo encontrarme el 20 de febrero en Santiago de Chile, en casa de sus tíos, ¿no? Así que empezamos, yo empecé el viaje, Gustavo se quedó y ahí fue cuando yo le dije, nos encontramos el 15 de marzo a las 6 de la mañana en la Plaza de Armas, porque yo me voy a encontrar primero con Hugo en Santiago el 20 de febrero y vamos a peregrinar. ¿A dónde vamos a peregrinar? Esa es una historia extensa y para nosotros hermosa, ¿no? Hermosa, porque el lugar fue encontrado viendo las estrellas, literalmente, ¿no? Era el año 86, el Halley se veía en el cielo y mi amigo Gustavo venía de Guayaquil para ver el Halley. ¿Sí? Y venía con algunos, viajaban de noche. Yo vivía en donde ahora tengo, al frente de donde ahora tengo mi consulta, en la azotea de ese edificio, había unas piecitas y como se veía el jale y mis amigos llegaban de madrugada, pues yo saqué una manta, me eché, me acosté boca arriba y con un largavistas que le había comprado a mi hijo en Navidad, me dediqué a ver el jale. Fue en abril, en el mes de abril del 86. El peregrinaje fue en el 87. Y yo miraba el Halley y ya habíamos pensado viajar, porque ya habíamos tenido este encuentro. Y mientras yo miraba el Halley, de pronto vi una estrella, ¿sí? Y esa estrella viajaba del noroeste al sureste, ¿no? Se movía una estrella del noroeste
al sureste. Claro, mi mente racional me dijo, pues hombre, esto es un satélite. Eso dijo mi mente racional. Pero el de adentro, el íntimo, mi amigo íntimo, dijo, eso te dice a dónde hay que hacer el peregrinaje, ¿no? Es la estrella que te dice a dónde. Hasta ese momento nosotros no sabíamos a dónde. Habíamos hablado de un peregrinaje, no habíamos dicho a dónde todavía. Pero esa noche, ¿no? Esa noche de abril, yo estaba mirando y al Halley se lo veía en Escorpión. Esa era la posición en la que se lo veía. Mis amigos estaban viajando desde Guayaquil porque al día siguiente nos íbamos acá, cerca de Quito, al Parque de Jerusalén. Ramiro, nuestro amigo que está en Chile ahora, en Santiago, él tenía un hermano y nos iban a prestar un vehículo. Entonces en ese vehículo íbamos a viajar para mirar ahí con telescopios y binoculares el Halley, que era la novedad del año 86, ¿no? Y para ver el Halley con mis binoculares o los de mi hijo, yo miraba. Y el momento en que yo vi la cola del escorpión y vi el Halley, pues en mi campo visual se cruzó esta cosa y yo retiré los binoculares y seguí mirando, ¿no? Y dije, a ver. Y entonces dije, a ver, esto viene del noroeste y va hacia el sudeste. Entonces yo dije, al sudeste, ¿qué hay en el sudeste, no? Pero eso fue al día siguiente. Cuando llegaron mis amigos, le dije a Gustavo, mira, acabo de ver la estrella y esa estrella nos dice a dónde vamos a peregrinar. Entonces él se rió, me dijo, ¿y qué viste? Le dije, un satélite. Y él dijo, ah, sí, seguro. Le digo, y vamos a peregrinar a donde voló el satélite. Digo, sí, allá es, pero no sabíamos dónde. ¿Mm? Todavía. Eso iba al sudeste nomás. Entonces yo al día siguiente traté de buscar información. No era un meteorito, no era nada, era un satélite sin duda, pero era una luz celeste, una estrella para mí, en ese instante y en ese estado mental. Y eso se movía hacia allá. Así que teníamos el sitio. Unos días antes, una amistad de nuestro amigo Ramiro, que se ha unido acá al chat una que otra vez, no sé si ahorita está, nos había enviado un material curiosísimo, ¿no? Un material muy curioso. En ese material, bueno, antes de ese material curioso, ya cuando vi esta cosa que volaba hacia el sudeste, yo pensé, ¿qué hay al sudeste? Así que vi el mapa y yo decía al sudeste, pues al sudeste están Chile, Argentina. Entonces dije, bueno, Chile, Argentina. Y entonces vi paralelo 30, ¿no? Y me acordé del propósito número 4 donde el maestre dice, nuestra mirada está puesta en el paralelo 30 sur. Ya estaba, ¿no? Pero esto ratificaba una información que un poquito antes nos había dado Ramiro a través de una amistad, una persona de Chile que era su amiga. Ella le había facilitado una información sobre un personaje curiosísimo que había vivido a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, creo que hasta la segunda década del siglo XX, y que se había declarado a sí mismo Cristo. Tan Cristo se había declarado que su mamá era María y sus hermanos eran Santiago, Juan, etcétera, ¿no? Y era una persona sin ninguna cultura, una persona analfabeta, y vivía en el Valle del Elqui, ¿no? Y decía que él era el Cristo, ¿no? Y la gente de esa zona decía que el Cristo había aparecido en el Valle del Elqui. Entonces, calculen la situación mental de este servidor, ¿no? Eh, Dispuesto a cualquier bombardeo en esas épocas, ¿no? Había visto esa estrella viajando al sudeste. Había leído, nuestras miradas están puestas en el paralelo 30, ¿no? Había esta noticia sobre un Cristo en el Elqui, ¿no? Que había vivido en esa zona y se había declarado así. Y listo, ese era el sitio al que había que peregrinar. Y hacia allá fuimos de peregrinaje, ¿no? Cuando nosotros embarcamos, cada uno en diferente fecha, ¿no? Hugo salió antes de diciembre del 86, antes de acabar ese año, él viajó a Chile. Él nació en Valdivia en el paralelo 40, ¿no? Y a los 17 años dejó su casa y se dedicó a la vida errante, ¿no? Bueno, a la vida errante. Él nació en el 51, 17, 61, en el año 68, en plena efervescencia del Mayo francés, de la Plaza de Tlatelolco en México, del Cordobazo en Argentina, de la Reforma Universitaria, de la imaginación al poder, de debajo de los adoquines las playas, de Eric el Rojo, ¿no es cierto?, de Cohn Bendit.
toda esta gente que hizo la Revolución de Mayo, ¿no? La primavera de París, ¿no? Donde entró la era del Aquarius, pero con una potencia increíble, ¿no? Del musical Aquarius que se ponía por todas partes, ¿no? Entonces, en esa efervescencia, Hugo había viajado y claro, había conocido las costumbres hippies, viajó a dedo, pasó por el Ecuador con un amigo suyo, fue a Santo Domingo, Esmeraldas, y así anduvo viajando. Y luego se regresó hacia el sur y de pronto en el sur él vivió una experiencia, ¿no? Que lo llevó hasta Bogotá. Y en Bogotá él tuvo una experiencia muy particular con un enteógeno, ¿no? ¿Mm? Y al consumir el enteógeno tuvo una visión de las que producen los enteógenos, ¿no? En su visión Hugo entendió algo, ¿no? Eso les relato yo en ese cuento. Me parece que está en el blog, eso ya relatado. En su visión, este amigo nuestro chileno, Hugo, su visión le decía, ¿no? Él no tenía ningún contacto con nada, con nada. Él había terminado el colegio y eso era todo. Y andaba viajando. Y había vivido la experiencia con un enteógeno en una zona cercana a Bogotá. Y su visión le decía, ¿no? Que el Cristo había llegado y que estaba reuniendo a su gente y que andaba por América del Sur. Esa era la visión, completamente extraña, ¿no? ¿Sí? 2 o 3 días después de eso, andaba caminando por ahí en una avenida de Bogotá y en una librería vio un libro, ¿sí? Y bueno, ese es el relato con el cual me encontré yo en la intimidad ya con Hugo, ¿no? En esa librería, el libro que él vio era el Yoga y Yojismo, ¿no? Y la portada. Y según su relato, bueno, esa imagen que él vio, esa era, ¿no? La que él había visto en su visión. Les cuento esto porque cuando yo entré a la GFU, antes de entrar a la GFU en el año 74, en el año, yo había terminado el colegio, iba a entrar en la universidad y me interesaron los temas, ¿no? De la alquimia, leí El retorno de los brujos y me interesó profundamente la alquimia, ¿no? Y me interesaron las obras de Fulcanelli, así que me dediqué a buscar obras de Fulcanelli y entraba a las tiendas de antigüedades y mi intención era encontrar los elementos para hacer la alquimia de la que hablaba Fulcanelli en las moradas filosofales y en el misterio de las catedrales. Yo tenía 19 años, ¿no? 18, 19 años. Y en esa búsqueda, andando por la calle Guayaquil, había una librería junto a San Blas, junto al antiguo Teatro Alhambra. Y en esa librería yo fui y miré. Y ahí había una fotografía, los grandes mensajes, ¿no? Y ahí estaba la portada de los grandes mensajes. Y al lado de los grandes mensajes había un libro chiquito y decía Libro Negro de la Francmasonería. Y los dos eran del mismo autor, C.R. Renaud de la Ferrière. Así que yo no tenía posibilidad de comprar ninguno de los dos libros, ¿no? Pero la imagen la tenía grabada, ¿no? Cuando Hugo me contó cómo había él visto la primera vez que había tomado contacto con una imagen o con la literatura del maestre, era lo mismo. Él había visto un libro, pero en Bogotá. Yo lo había visto sin enteógeno, él con enteógeno, pero el asunto era así. Así que para nosotros ese era un elemento que será un elemento de hermandad entre nosotros, ¿no? La llegada de Gustavo a la GFU fue de otra manera, ¿no? De otra manera, asimismo dramática, ¿no? De este tipo de dramatismo. Y luego ya juntos empezamos a intercambiar cosas y resulta que ninguno de los tres tenía padre. A los tres nos interesaba profundamente este señor, este autor. Después de esa visión que tuvo Hugo en Bogotá, él vino al Ecuador dentro de sus andanzas de hippie, ¿no? Y en Ecuador, llegó hasta Guayaquil. Y en Guayaquil, por la prensa, de alguna forma se enteró de que un señor David Ferriz Olivares daba unas conferencias, ¿no? Iba a dar unas conferencias en una organización. Así que Hugo fue allá y claro, el que daba la conferencia era el gurú Ferriz, ¿no? Que andaba misionando, andaba de misionero por América del Sur, hablando del maestro de la GFU, andaba en plena labor misional, ¿no? Eso fue unos meses antes del año 74 cuando yo entré a la GFU, ¿sí? Entonces, eh, él fue al encuentro aquel y estaba el gurú Ferriz, y el gurú Ferriz dio su conferencia y todo, y al final
Hugo acababa de llegar y el gurú Ferriz viajaba con séquito, ¿no? Viajaba con 30, 40 personas siempre, que lo acompañaban en sus viajes porque eran viajes de misioneros, ¿no? Así que en medio de toda esa gente, sin conocerlo para nada a Hugo, ¿sí? El maestro se paró y le dijo, a ver usted, ¿qué piensa de todo lo que hemos dicho, no? Y era la primera vez que Hugo iba a una conferencia de estas, primera vez que lo conocía, primera vez que oía hablar, pero, este señor hablaba de ese mismo personaje, de ese libro que Hugo había visto en Bogotá. La otra parte del cuento de Bogotá es que Hugo andaba con una chamarra, una chaqueta de cuero, una cosa así. Bueno, vendió algo, vendió lo que tuvo y se compró el libro, ¿no? El Yoga Yogismo, y lo leyó. Entonces, cuando él oyó de la cuestión esta, él ya tenía esa información. No, en el libro se decía, ¿no?, que existía una organización fundada por ese personaje y que esa organización tenía filiales. Él no sabía eso y cuando fue a Guayaquil y se enteró de la cosa, llegó y era el mismo Gurú Ferriz, el que había traducido, producido y editado esa obra. Y este señor era discípulo del que había escrito el libro, así que Hugo se quedó para siempre, ¿no? Y peor con lo que le dijo el maestro, ¿no? ¿Qué piensa usted de todo esto? Así que Hugo decía, yo no podía pensar nada, era la primera vez, era una reunión de una organización y me parecía cualquier cosa menos una cosa tradicional. Eso sonaba a secta, ¿no? O sea, la gente hablaba ahí de cosas y estaba interesados y todo. Bueno, así empezó la relación. Estas tres personas, ¿no? Eh, fuimos los que anduvimos en estas cosas, ¿no? Y así fue como encontramos el lugar, ¿no? Encontramos el lugar. Yo hice el viaje y claro, ya iba para ver con Hugo, ¿no? Después de nuestro ingreso a la organización, cada uno de nosotros vivió trabajando para la institución. Yo entré a los 19 años y me expulsaron poquito más, poquito antes de cumplir 10 años, ¿no? Igual a Hugo lo expulsaron antes y a Gustavo lo expulsaron también, ¿no? La razón de nuestra expulsión fue porque escribimos una carta de protesta, ¿no? Porque a lo largo de nuestros años de la institución habíamos estudiábamos todo el tiempo y veíamos que una cosa era lo que escribía el fundador y otra cosa lo que se hacía en la organización. Y eso resultaba chocante. Y hubo un momento en el que tuvimos necesidad de protestar, ¿no? Protestar por lo que ahí pasaba. Y nosotros habíamos tenido con el Grupo Ferriz una relación muy cercana, ¿no? Yo mucho menos que mis dos amigos, ¿no? Gustavo mucho más, ya les conté que él le aconsejaba políticamente al Grupo Ferriz, ¿no? Y el Gurú Ferriz le hacía caso completo, ¿no? Tomaba absolutamente en cuenta sus instrucciones. Y en cuanto a Hugo, Hugo discutía abiertamente temas de la literatura del maestre, ¿no? Y se enojaba y todo porque hacía su personalidad. Y el Gurú Ferriz lo escuchaba y lo plantaba a veces y otras veces tomaba lo que Hugo encontraba estudiando, el maestro, y utilizaba ese material para construir cosas de él, del maestro, ¿no? Tomaba ese material investigado por Hugo y con eso él hacía algunas cosas y las presentaba, ¿no? En fin, la relación de ellos era mucho más cercana y además mucho más vinculada a la organización. La mía menos, ¿no?, y menos cercana personalmente incluso, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros tres vivimos cerca de 10 años, cada uno de los tres, al interior de la GFU, hasta que vino este evento. Cuando vino esta otra situación, nuestra expulsión, nosotros nos quedamos en el aire, pero con los textos, seguimos estudiando, sin parar. Y a medida que fuimos estudiando, empezamos a entender qué era lo que nos había pasado, ¿no? Era una situación desquiciante, pero igual había ocurrido y no había nada que hacer. No había nada que hacer. Nuestra situación era de melancolía, pero no para arriba, no melancolía inspirada, era melancolía que iba hacia la locura ya, ¿no? Después a mí me quedaron claras varias imágenes de orden literario y tradicional que me aclararon el papel de la melancolía en todos estos estados, ¿no? Asociadas a Muladhara, a Saturno, al primer chakra, etc. Pero eso fue después. A lo largo de la investigación fuimos encontrando cosas, ¿no? Y uno de los eventos que se dio en esa investigación nos hizo entender que no podía ser la cosa así. Habíamos empezado a estudiar ya antes y estábamos viendo cosas que ya no las íbamos a dejar pasar. Así que escribimos una carta que firmamos los tres. La carta se la dirigimos al Gurú Ferriz, al Gurú Mejías, al Gurú Gil, que eran la jerarquía iniciática, al Consejo Supremo,
que eran 12 miembros que gobernaban la organización, una ONG enorme en varios países del mundo. A cada lugar donde la GFU tenía filiales, ¿no? En las capitales de los países, en ciudades donde también había institutos de yoga, centros de la organización. Y en todas partes escribimos eso, firmamos los tres, sacamos cerca de 30 copias y las mandamos a todo el mundo, ¿no? De vuelta, vino un vídeo diciendo que la mitad de lo que decíamos no era cierta, pero sí era. Después vimos que sí era. El vídeo había sido producido antes para justificar el que nosotros no tuviéramos razón en lo que decíamos, y sí la teníamos. Nos enviaron un vídeo, lo envió el Gurú Ferris, para decir que no teníamos razón. Pasaron años y a través de la correspondencia del mismo yo pude encontrar que el vídeo había sido hecho antes, ¿no? Así que ahí había una trampilla para quitarnos razón. Y después de eso, bueno, el maestro viajó acá, él iba de viaje al siguiente Cumamel, el Cumamela del 86, y en el viaje aprovechó para expulsarme a mí, ¿no? Poquito después expulsó a Gustavo y allá ya había expulsado a Hugo. La causa de la expulsión fue esa carta, ¿no? En esa carta decíamos una cosa bien sencilla, ¿no? El maestro había sido enterrado en Niza, en un cementerio que está al norte de Niza, y en esa tumba él había sido puesto en una pared donde hay nichos, y Gustavo, en un viaje que él hizo a España a hacer su posgrado de psiquiatra, en sus vacaciones había viajado a Niza y me envió fotografías de la tumba del maestre, ¿no? Donde estaba. La vez anterior les dije, ¿no?, que mientras nosotros estudiábamos, un amigo nuestro, su nombre es Parcival Castro, viajó a hacer su posgrado de arquitecto, su maestría de arquitectura en París, y desde allá, ya estando allá, se comunicaba tramposamente, como siempre, con, por medio de una cabina telefónica. Y nos contaba cosas, y nosotros le decíamos desde aquí: mira, estamos estudiando tal cosa, y mira si hay estos libros allá. Él encontraba los libros, en Guayaquil se reunía el dinero, él nos compraba el libro, lo enviaba a Guayaquil, acá sacábamos copias, ¿no? Los libros en francés. Se traducía lo que se podía y lo demás teníamos copia. Y así seguíamos estudiando febrilmente nosotros, ya expulsados. Casi por expulsarnos. Y en ese contexto, Parcival nos contó, como todos sabíamos que el maestre había sido sepultado en Niza, Parcival fue de París a Niza. Y el día en que fue de París a Niza, fue al cementerio de Niza, y cuando fue al cementerio preguntó al dueño, a los administradores del cementerio, dónde está la tumba de este señor y todo. Y claro, ellos le dijeron que en tal sitio. Él fue, y cuando fue, resulta que la tumba ya no estaba. La piedra había sido movida, no estaba. Entonces, Parcival vivía una situación extrañísima, ¿no? Y él sabía, teníamos las fotografías de la tumba con el número, con eso él fue a pedir el lugar al cementerio de Niza, y sin embargo la tumba ya no estaba. Seguramente el maestro había sido exhumado, ¿no? Pero a los 2 días de eso, Parcival volvió de Niza a París y cogió el teléfono. Como nosotros solíamos encontrarnos en Guayaquil para estudiar, Hugo y yo viajábamos toda la noche, llegábamos a Guayaquil en la mañana, empezábamos a tomar café y a estudiar, y no parábamos hasta el domingo en que yo regresaba, ¿no? Y él se quedaba todavía allá, yo regresaba o a trabajar bueno, a trabajar ayer allá, acá a Quito, y él se quedaba. Así que ese día, un sábado por la tarde, los tres estábamos reunidos, ¿no? Y Gustavo alzó el teléfono, y un amigo de Gustavo dijo: es Parsi, ¿no? Parcival, de París. Así que saltamos de la mesa del comedor del almuerzo, cada uno a un teléfono, porque los encuentros con Parcival eran para libros y cosas importantes, ¿no? Y cuando cogimos el teléfono, Parcival dijo una sola cosa, ¿no? Dijo: la tumba está vacía. Entonces, para nosotros, esa frase, ¿cómo les explico? Tenía un impacto, pero así, ¿no? Era como un fogonazo esa frase, ¿no? ¿Por qué? Porque es una frase que aparece en el propósito 29, que Parcival no había estudiado. Lo que le había pasado a Parcival era que encontró eso, vio que ya no estaba la lápida, y entonces metió la cabeza y luego metió el cuerpo, ¿no?
porque decía, no puede ser, ¿no? Aquí era, aquí es, yo tengo la foto, metió el cuerpo y no había nada. Así que salió, habló con el administrador y el administrador le dijo, ¿no? Que en efecto, hace un tiempo, el hermano del maestre, un hermano menor que él tiene, creo que ya murió hace poco, un hermano aquí en Margarita, que está en este chat, visitó cuando ella fue a estudiar su posgrado allá en Francia. Él vivía en Niza, ¿no? Y este hermano, los otros dos personajes habían exhumado al maestro de su tumba, pero nadie en la GFU se enteró de eso. Entonces, cuando Parcival dijo eso, la tumba está vacía, ¿no? El impacto para nosotros era enorme, ¿no? Enorme, porque eso tenía para nosotros un significado anormal para cualquier persona, ¿no? En cualquier otra circunstancia, bueno, lo han exhumado, pero en nuestra contextura mental y con lo que habíamos estudiado y con lo que nos pasaba, esa afirmación era una señal, pero enorme, ¿no? Y nuestra siguiente pregunta a Parcival fue, ¿y cómo así? ¿No? Entonces Parcival dijo, pues así, así nomás, ¿sí? Yo fui, metí los brazos, metí el cuerpo y adentro no hay nada. Y después de eso yo fui y hablé con el administrador del cementerio y le pregunté y me dijo que en efecto lo habían exhumado. Y nosotros le preguntamos ahí a coro los tres en el teléfono, ¿no? Y acá en Guayaquil, ¿y dónde está? Y él dijo, bueno, ellos dijeron que tienen urnas y que a lo mejor ahí, pero que eso hay que hablar con la familia para ver si se tiene acceso a eso. Esa fue la historia. Con esa historia nosotros escribimos una carta, ¿no? Y parte de la carta decía que no solo que no se estudia la literatura del maestre, no solo que no se repite, no se respeta su pensamiento, ni se lo entiende, ni se lo investiga, ni se promueve la investigación, que la gente simplemente vive pegado a un personaje, ¿no? Y no toman en cuenta su literatura, cuando él mismo dijo que lo que interesa es su mensaje, no su persona, ¿no? Y eso lo dijo en un propósito con todas las palabras. Miren lo que señalo, no mi dedo, señalando el obelisco que está en la Place de la Concorde, ¿no? En París, señalando ese obelisco que vino desde el centro de Egipto, ¿no? Que lo trajo Champollion y lo llevó hasta la Plaza de la Concordia, ¿no? Bueno, para nosotros eso que habíamos oído y eso que estaba pasando era ya la gota que derramaba el vaso. Así que escribimos la carta protestando. Dijimos, no solo que pasa esto, sino que ni siquiera saben dónde están sus huesos, ¿no? Y mandamos la carta para Tutilimundi, ¿no? El resultado fue nuestra expulsión, ¿sí? Y bueno, algún rato les contaré la forma en que me expulsó a mí y la forma en la que fue saliendo cada uno. Salidos de eso, nos dedicamos a la investigación. Y a lo largo de la investigación siguieron apareciendo los libros y poco a poco fuimos llegando a todas estas situaciones, ¿no? Fue de esta forma como elegimos el lugar en el paralelo 30, ¿no? Así, una estrella de noreste a sudeste, ¿no? Claro, un satélite, ¿no? Para la gente normal, incluido este servidor. Pero otra cosa es lo que uno quiere leer a partir de los estados que vive, ¿no? Y a partir de eso que estudiamos ayer, el mundo imaginal, ¿no? Donde las cosas tienen una existencia propia, sustentada en la naturaleza, ¿no? Es decir, en eventos y situaciones objetivos, empíricos, que nos pasan, que nos ocurren, ¿no? Pero que se leen a partir de cierto estado generado por la investigación de la vía en el verbo que está escrito, ¿no? Entonces, leídas las cosas en ese ámbito, el asunto era el que les estoy contando, ¿no? Más la información que nos había dado Ramiro, más lo que teníamos en el propósito cuarto. No había discusión posible, ¿no? El sitio era ese, y fue a ese sitio a donde fuimos, ¿no? Entonces, primero yo estuve en Santiago, ya me encontré con Hugo, nuestro encuentro fue toda una cosa espectacular porque fue mediado por un par de imágenes, ¿no? Que en el relato quizá que tal vez algún momento les cuente o lo encontrarán escrito, ¿no? Finalmente. Y luego de eso fuimos al paralelo 30, ¿no? Y cuando fuimos al paralelo 30, ahí se dieron una sucesión de eventos, ¿no? Una sucesión de eventos. Antes de viajar al paralelo 30, el 21 de febrero del año 87, yo estaba cenando en la casa de los tíos con Hugo, ya estábamos en este peregrinaje, ellos me habían recibido ahí, era la familia de Hugo,
Estaba cenando y yo había dejado el comedor e iba al patio, un patiecito con parrones muy bonito que tenían ellos, y al cruzar escuché algo en la televisión, ¿no? La televisión decía la supernova no sé cuánto. Entonces yo dije, ¿qué? Una supernova. Entonces regresé, entré a la habitación, era un dormitorio que tenía la televisión encendida, y el comentarista decía la supernova vista en la silla, ¿no? Yo decía, ¿qué? Una supernova en la silla. Y ya, dio la noticia y en los siguientes 2 minutos empezó a hablar de un conjunto musical, no sé qué, eran las noticias, ¿no? Así que yo salí de ahí y le dije a Hugo, oye, acaban de ver una supernova en la silla, ¿dónde es la silla, no? La silla no es, y Hugo me dijo, pero ¿dónde es la silla, no? Entonces preguntamos, era un observatorio astronómico la silla, ¿ya? Y luego al día siguiente averiguamos más. Resulta que se había visto por primera vez una supernova, ¿no? La supernova, ya nos enteramos al día siguiente, ¿no? Por los noticieros. La supernova había estallado como una luz, ¿no? Como una estrella en la nube mayor de Magallanes, de esas nubes que les hablé, ¿no? A donde peregrinan, ¿sí? En el mundo antiguo, a donde viajó Marco Polo, ¿no? Esas nubes que orientan el polo sur, opuesto al polo norte, que es una estrella fija. Acá eran nubes, pero esta vez había una supernova ahí. Así que yo le escribí a Gustavo, oye, tienes que venir, hay una supernova en el sur, ¿no? Con esa idea viajamos nosotros ya al paralelo 30, ¿no? Y claro, desde La Serena pasamos a Vicuña, un pueblecito, y más allá ya hay observatorios, y por ahí está el observatorio de la Silla. Un astrónomo de nombre Ian Shelton, sí, un astrónomo canadiense, había estado limpiando los lentes, dando mantenimiento a los lentes del observatorio de la Silla, que es uno de los grandes observatorios pagados por universidades y fundaciones internacionales para hacer exploración astronómica en el paralelo 30. ¿Por qué? Porque el paralelo 30 tiene los cielos más limpios de todo el planeta, ¿no? Eso y el desierto de Atacama, ¿no? Por eso hay grandes consorcios mundiales y empresa privada con universidades establecen los grandes observatorios para estudiar los cielos. Y resulta que el observatorio de la Silla es un observatorio pequeño y el telescopio de Ian Shelton es un telescopio chiquito. El lente apenas tiene 20 centímetros, es un telescopio menor. Entonces, había hecho la limpieza, el arreglo y todo lo demás, y claro, los científicos ya no ven directamente el cielo la mayor parte de veces, ven fotografías, ¿no? Entonces, Ian Shelton, la noche del 20 de febrero, había hecho una observación y tomó unas fotografías. Tomó las fotografías, al entrar al observatorio, miró las fotografías y vio un punto. Dijo, ¿y esto? ¿Qué hace este punto aquí? Al verlo. Entonces preguntó a un par de astrónomos que estaban con él, dijeron, sí, es un punto, puede ser un artefacto es una mancha, ¿no? En una fotografía. Entonces agarró un café, sí, seguramente es un artefacto, agarró un café, un cafecito, y salió del observatorio. Y cuando se iba a tomar el café, miró la gran nube de Magallanes. No era un artefacto, era una estrella. Así que regresó inmediatamente a los dos astrónomos, dijo, localicemos todo esto. Ese rato, Ian Shelton y los otros dos tomaron un jeep y viajaron como no sé cuántas horas, ¿no? Para poner un cable en Santiago de Chile, ¿no? O sea, salieron de ahí a La Serena, de La Serena a Santiago, y pusieron un cable, telegrama, ¿no? A todos los observatorios del planeta. Se había visto una supernova en tales puntos y el mundo entero empezó a observar la supernova, ¿no? ¿Por qué? Porque la última supernova de la que se tiene noticia en este planeta estalló en 1604 y la vio Kepler, ¿no? En el año 1604. Más bien dicho, la vieron cuando ya estaba. Esta era una que estaba en proceso de manifestación, de aparecimiento. Era un espectáculo astronómico, bueno, era una oportunidad mundial. Si buscan información, entren a internet. Supernova 1987A. Ese es el nombre. Supernova 1987A. Después de eso, más bien dicho, eso era la noticia que yo había escuchado en la televisión. De eso nos enteramos después. Así que cuando fuimos a La Serena, ya fuimos con eso en la cabeza, ¿no? Viajamos a La Serena por la noche, cruzamos la bahía de Coquimbo como a las 11 de la noche y a las 12 llegamos a La Serena, ¿no? No.
Salimos por la noche de Santiago y llegamos al amanecer a La Serena, eran como las 4 de la mañana por ahí. Llegamos al terminal y en el terminal, al momento en que llegamos, yo compré unos diarios y ahí decía, ¿no? Supernova, vista en las nubes de Magallanes, y había un artículo. Yo corté el artículo, le escribí una nota a Gustavo que todavía no viajaba al Perú, ah, todavía faltaba, esto era en febrero y él iba el 15 de marzo. Le dije, tienes que venir. Y aquí te mando esto, ¿no? Y ahí ve el artículo sobre la supernova. Entonces, para nosotros, todos esos eventos eran demasiado importantes, ¿no? Demasiado importantes. Y así fue como vimos la supernova, ¿no? Después, claro, nos acordamos del papel de las supernovas que están descritos en los propósitos psicológicos, ¿no? Nos acordamos de una serie de detalles que tienen que ver con las supernovas, ¿no? Después de la supernova de 1604, se generó el movimiento Rosa Cruz en París y en Alemania, ¿no? Ahí aparecieron las bodas, eh, las bodas, las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, ¿no? Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, que fueron tres manifiestos que generaron el movimiento Rosacruz en Europa, ¿no? El seguimiento de la supernova a nosotros nos ha mostrado el efecto de su luz, ¿no? Lo que ha pasado con la luz de la supernova a lo largo de estos años, en estos 33 años, ¿no? A nosotros nos ha mostrado cosas de extremada importancia, ¿no? Que las hemos podido relacionar con la evolución de esta experiencia espiritual de una colectividad humana, ¿no? Por eso, esto que les estoy contando, más o menos lo voy escribiendo, ¿no? A trompicones, a saltos y a brincos, porque se trata de la experiencia de una generación completa, ¿no? La generación que ahora, como la nuestra, tiene 60 y tantos, ¿no? Gustavo tiene 70, Hugo va a cumplir 69, yo tengo 65, ¿no? Y todos estos eventos para nosotros fueron 33 años atrás, ¿no? Se dieron 33 años atrás para los tres. Y todo eso para nosotros tiene demasiada importancia, ¿no? Porque la gente puede decir que todos estos estudios son teóricos, son eruditos, tienen que ver con tradiciones que a nadie le importan, nada más lejos de la verdad. Para nosotros, esta es la única información que mantiene vivo al mundo, ¿no? ¿Sí? Lo mantiene espiritualmente vivo, ¿no? Y todo lo que nosotros hemos podido ver alrededor de esta información nos ha confirmado una y otra vez, ¿no? Por lo menos para nosotros, la vida espiritual del mundo depende de estas informaciones, ¿no? De estos eventos, de estos estudios, de esta literatura, ¿no? De estas obras, ¿no? Eso de lo cual hablaba Serrano de la Ferrer, de una nueva era, de un Satya Yuga, de iluminaciones colectivas, de colectivizaciones de la investigación, etcétera, etcétera, para nosotros no es una teoría, ¿no? Es algo esencialmente cierto, ¿no? Algo de lo cual podemos dar testimonio todos los días de nuestra vida, ¿no? Con infinidad de detalles, ¿no? Que van paralelos a los desarrollos y a las investigaciones teóricas, ¿no? Cuanta más investigación realizamos, más posibilidad tenemos de encontrar el sentido de todos estos eventos, ¿no? Y han sido esos eventos los que han constituido el Sutratma para nosotros, ¿no? Esa especie de hilo que guía la vida espiritual, por lo menos la nuestra y de unas cuantas personas, ¿no? Que han podido acercarse a la investigación. Y yo les había dicho que muchas de estas operaciones se pueden corroborar experimentalmente, ¿no? En realidad se han dado como experiencias, ¿no? Y luego han sido verificadas a través del cálculo. O sea, el cálculo nos ha permitido comprender que esos eventos, esas situaciones, en primer lugar, no pertenecen a nadie, ¿no? Pertenecen a una generación o a varias, ¿no? A generaciones humanas. Así que no son asunto nuestro, ¿no? Si hacemos referencia en términos individuales, es porque es lo único que podemos hacer, relatar nuestra experiencia personal y testificar los eventos que nos ha sido dado vivir de alguna forma, ¿no? Y luego la investigación nos ha permitido ver de qué se trata. Cuando vimos la supernova, yo no tenía noticia de la de 1604, ¿no? Después, ¿sí? Aparecieron los estudios de Kepler y su relación con la Confessio Fama Fraternitatis y todo, que ocurrió 10 años después de ese evento. El seguimiento, y así, el seguimiento de cada fenómeno, de cada experiencia, de cada estatua, cada personaje que vimos, cada gente que conocimos, cada situación que se dio,
ese seguimiento a nosotros nos ha permitido aclarar los estudios. Los estudios pueden sonar extremadamente teóricos, ¿no? Terriblemente abstractos, porque se trata de números, se trata de operaciones. Pero lo que les quiero decir es que esos números y esas operaciones corresponden con realidades de personas comunes y corrientes, que no tienen ninguna calificación distinta de la de cualquiera de ustedes, ¿no? Y eso es lo que más nos importa, ¿no? O sea, nuestra situación es la de cualquier persona que vive entre el siglo anterior y idéntica a los que seguirán viviendo, ¿no? Simplemente hay una documentación que permite comprender el significado de esas experiencias, ¿no? Y son cosas que se intercambian, ¿no? La experiencia aclara los cálculos, las investigaciones teóricas. Los cálculos y las investigaciones teóricas explican la experiencia, ¿no? Ese es el significado que para nosotros tiene aquello de Buda, Dharma, Shanga, ¿no? Se trata de eventos dentro de una colectividad, se trata de instrucción, Dharma, y se trata de alguien, autor de ambas cosas, ¿no? Autor de sus eventos indirectamente al crear las organizaciones, ¿no? A las que nosotros nos vinculamos de distinta manera. Autor de eso y también autor de esos textos, ¿no? Entonces, cuando se unen las dos cosas, la experiencia de un cuaternario asociado a una organización y la experiencia de una investigación asociado a un verbo, a un pensamiento escrito, bueno, el resultado es otra cosa, ¿no? Algo que nos permite tener certeza de cómo funciona cierto mecanismo, ¿no? Pero eso sería imposible sin el texto. Sin el texto, el viaje no se hubiera producido. Y sin el viaje, por lo menos para nosotros, el texto sería incomprensible. Sería objeto de una suprema erudición y hasta ahí no más. No habría forma de aplicarlo, de volverlo vivo, de realizarlo. Así que el punto es ese, ¿no? Y por eso, de vez en cuando, en lo que vamos explicando, saltan ciertos relatos completamente personales, ¿no? Eh, pero los entregamos, los ofrecemos como lo que son, de experiencias personales, ¿no? Ligadas por completo a la investigación de una literatura, ¿no? Y lo hacemos porque somos exactamente los mismos. No tenemos ni más ni menos posibilidades, ¿no? Esto no depende ni del lugar de nacimiento, ni de nada, ni de calificaciones intelectuales o psicológicas, no. Somos gente de este siglo y del anterior, tal cual como cualquiera. Y tenemos textos, ¿no? Tenemos materiales y podemos ratificar la relación entre esas experiencias y esos materiales, ¿no? Eso es lo que nos hace hablar de cierta forma, ¿no? Y es lo que nos da seguridad en cuanto al manejo de los cálculos, ¿no? Porque los cálculos podrían llevarse en cualquier dirección, como siempre, ¿no? Pero lo que nos permite conducir sin enloquecer el trabajo con los números o el trabajo con los símbolos es cierta experiencia, ¿no? Que ha ido conduciendo la exégesis de la literatura, ¿no? De un pensamiento que ha sido escrito para un Satya Yuga, para una edad de veracidad, tal como hubo antes, ¿no? Edades de oro en el mundo antiguo, ¿no? Esa es la previsión del maestre, ¿no? La edad de oro, la edad de Saturno, que es la edad de oro, prevista por Virgilio en la Égloga cuarta, prevista entre los hindúes, ¿no? En relación con Maitreya, entre los budistas con Maitreya, entre los hindúes con el Kalkyavatar, entre los cristianos con un Cristo glorioso, en fin, entre los musulmanes con el descenso del imán Mehdi. Todas esas cosas, ¿no? Que están en textos sagrados, en tradiciones venerables, en religiones, en libros de varias culturas. Todas esas cosas para nosotros tienen sentido y un sentido ratificado por una serie de experiencias, ¿no? Vividas sin proponérnoslo, tal, tal como parecen ser las condiciones, ¿no? Sin proponerse nada. El resultado es todo. Y aún con experiencias contradictorias en muchas partes, ¿no? Lo cual explica o lo cual deja más claro todavía que no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre nuestra situación y la de cualquier otra persona. La única diferencia es la decisión de investigar un pensamiento iluminador, concebido para una edad de luz y de veracidad, para un Satya Yuga, ¿no?
otra edad de oro, tal como fue conocida en otras épocas, ¿no? Por otras humanidades y por otras personas. Leído lo de ellos, parece que se trata de situaciones extremadamente especiales. No lo son. Son experiencias accesibles a cualquiera. Simplemente hay ciertas condiciones y el estudio es una condición sine qua non. Sin estudio no se puede. Está escrito en el Yoga, ¿no? Jamás alcanzaremos la iluminación o jamás alcanzaremos la iniciación sin estudio constante. Clarito. Y cuando el maestro interpreta ciertas cosas, dice, esto tiene que ser estudiado, tiene que ser investigado. Así que eso es, el estudio de hoy del Graal ha derivado a un cuento individual, ¿no? O un cuento de 3 individuos por lo menos, ¿no? Pero ese es el origen de algunas opiniones que vamos emitiendo mientras estudiamos, ¿no? Bueno, vamos a parar allí y seguramente mañana continuaremos con la investigación de otro aspecto del Santo Graal, ¿no? Ahí vamos a estudiar la importancia del medium mundi, de la montaña polar o del centro del mundo, ¿no? Donde se produce la confluencia de los dos principios y particularmente del Monte Luz. Ya veremos lo que significa el día de mañana, ¿no? Era de lo que les iba a hablar ahora, pero por la razón que sea, el asunto se torció para otro lado. Bueno, un gusto, queridos amigos.